Bueno, pues bienvenidos. Muchísimas gracias por venir a esta presentación y muchas gracias por acercarte al Celsius Gloria, que viene desde tierras lejanas y exóticas. Sí, y eso tiene que ver también con lo que escribo. Exactamente. Entonces, Gloria Dowden, como podéis encontrar en nuestro mejor sitio de referencia, que es La Nave Invisible, tiene publicadas dos novelas cortas, dos colecciones de relatos, además de un montón de relatos en diferentes publicaciones, entre ellas Alucinadas. Te seleccionamos para el número 5, entre otras muchísimas cosas. Y hoy venimos a hablar de tu obra más ambiciosa, una obra que, como vamos a contar, has estado preparando muchísimo tiempo y además es uno de esos libros en los que se nota, ¿no?, que hay esta inversión de energía vital y tiempo. Has tardado más de una década. Sí, son 15 años desde que empecé a escribir lo que viene a ser el prólogo de este, pero realmente ideas previas, o sea, es que bueno, es una vida, o sea, que sí, es mi obra más ambiciosa hasta el momento y mi obra más querida. ¿Y tú no te defines exactamente como escritora de brújula, o sí? Sí. Intento planificar mucho más porque el método que seguí aquí pues realmente fue bastante caótico, muy mágico, muy gratificante cuando las piezas encajan. O sea, realmente cuando tienes un momento de eureka de que todo encaja es alucinante, pero el proceso es demasiado caótico y por eso también tardas tanto tiempo en armarlo. También creo que me ha venido bien, que ha funcionado, o sea, que el hecho de que al final el mundo sea tan complejo y tenga tanta variedad está también en eso, en ese caos en el que había un poco de todo y luego tenías que conseguir darle forma. O sea, yo realmente estoy satisfecha, pero igual la próxima vez, si puedo tardar menos de 10 años, mejor. Ya, díselo a Rofus. Pues es verdad que, claro, tener tiempo te ha dejado el espacio de desarrollar un enorme número de culturas, y son culturas originales que has creado enteramente, pero que parten de referentes de la antigüedad clásica. Sí, por ejemplo, bueno, está el Imperio de Sirmio, que es una especie de mundo greco-latino, del que yo tiro de conocimientos de historia antigua, de mitología clásica, que es una de mis fascinaciones absolutas, y hago mi versión, o sea, creé mi propio panteón religioso, mi propio sistema politeísta, no solo en esa parte del mundo, sino en cada parte del mundo tiene sus propias creencias. Y luego por otras partes tiene más una ambientación más Mil y una noches, que es otra de mis fascinaciones personales. Bueno, pues tiro de Gilgamesh, de Kalevala, de toda una serie de cosas. Me gusta tirar también de mitología un poco menos conocida, de cuentos populares de todas partes del mundo, un poco de todo. Y ahí está un poco la riqueza. Y luego, a partir de ahí queda tu propia versión, o sea, no hacer exactamente, tirar del mito tal cual está, sino a partir de él crear. Claro, y además tú tienes esta formación en historia del arte y esta fascinación por la antigüedad y por los mitos, que realmente le da una capa brutal, ¿no?, de verosimilitud. Esta obra tiene varias capas. Entonces vamos a empezar hablando de la capa, digamos, más inmediata, ¿no?, de la aventura. Sí. Claro, o sea, una capa básica es una novela de aventura, pues es un viaje al estilo, bueno, de la Odisea, de Sinbad el Marino, que son historias que siempre me han fascinado. Son aventuras marítimas a una isla que está en los confines del mundo y a la que no se debería ir y a la que efectivamente mis personajes van a ir por diferentes motivos, cada uno tiene sus razones por las que va y todo eso va a cambiar muchísimo según vaya desarrollándose la historia, ¿no? Simplificando mucho, mi protagonista, que es Aríbal de Danara, va sobre todo porque es una orden del emperador. Luego también el parentesco que hay entre él y el emperador es algo muy importante, pero que hay que leerlo. Y él realmente pues, es una persona que no está nada capacitada para esta misión. Por eso va a contratar a gente que sí lo está, que son los piratas del Guardián Loco, que para ellos pues, esto es un trabajo más, hasta que pues, digamos que se vuelve personal. Y luego Leda, que es una, bueno, simplificando, haciendo un ligero spoiler, porque esto se sabe enseguida, es una espía. Entonces, bueno, pues ella juega a doble cara todo el tiempo y realmente está ahí para subvertir los planes del emperador, o sea, conseguir que el plan de mi protagonista pues, no pueda llevarse a cabo
y bueno, sus caminos se juntan bastante pronto. Y eso digamos que es en la superficie de la historia, ese viaje para conseguir la estatua del dios de la guerra. Luego en las siguientes capas pues hay reflexiones sobre el poder, sobre la libertad, sobre la identidad, sobre patriarcado, matriarcado, sobre la religión, sobre muchísimas cosas. Muchísimas. Entonces, claro, lo has contado ahora y parecía el resumen de 7 temporadas, lo que pasa como todo. Y es verdad que son libros en los que realmente se va desenvolviendo las situaciones de una manera muy, muy espectacular. Entonces, en este primer nivel tenemos efectivamente la aventura, el mar, ¿no? Todo es posible, pero además hay una serie de niveles simbólicos, ¿no? Que tú también, esa fascinación, no es ya que tengas una preparación en historia del arte, es que tienes un amor profundísimo, ¿no? Sí. Por el arte, la belleza, cómo el arte define las culturas, ¿no? Sí. Demasiada pasión por lo suyo, se dice. No, nunca es demasiada, y menos para escribir. Ya. Tú no pones nada que sea casualidad, ¿no? Tú pones cada nombre, cada referencia, cada imagen, cada símbolo, cada color significa algo. Sí, eso también es lo que implica tantísimos años de trabajo, o sea, que te da tiempo perfectamente para que cada cosa esté medida. Entonces, lo que digo, o sea, una lectura básica, pues te pesca con la aventura y más o menos alguna cosa he colado por lo que tiene, pero me gusta que los libros se puedan, que permitan o que mejoren con la relectura. O sea, yo considero que los libros buenos son los que mejoran con relectura y es lo que yo siempre aspiro. Y claro, si escribes un libro en un año, pues igual no da tiempo, pero si lo escribes con tanto más, digo que sí. Entonces sí, cuida el detalle, digo, por ejemplo, lo que tú dices a nivel de artístico, pues claro, si tú le das una estética concreta a cada cultura, unos colores específicos a cada cultura, a cada personaje, o sea, todo está codificado de alguna manera para que transmita, o sea, los nombres efectivamente responden a cada cultura, y bueno, hay cosas más evidentes como el hecho de nombrar a uno de los personajes, Leda, que es el único nombre que realmente sí que viene a ser de nuestro mundo, que es un personaje mitológico. Y además, a la hora de retratar todas estas culturas, este mosaico, tú no haces esto que hemos encontrado a veces en la fantasía de poner uno de cada, ¿verdad? Como el representante de toda su estirpe, sino que no sé hasta qué punto ha sido consciente, pero siempre hay mínimo 2 o más personas de cada cultura que muestran además las diferentes posibilidades de un individuo en ella. Sí, esto es verdad que ya no me acuerdo si esto yo lo hice de forma intencional o fue una cosa que ya analizando y dije, vaya, pues he hecho esto y está bien. Pero sí, o sea, todas las culturas están representadas por varias personas. Hay más de 2 casi siempre. Pero me gusta que por lo menos haya 2 que sean contradictorias. O sea, porque puedo tener, digamos, personas que más o menos te ayudan a como establecer como el marco básico, pero no quiero en ningún momento que haya estereotipos. Entonces, siempre tengo luego por lo menos 2 que van a ser muy contradictorios, que va a ser una persona que dice, esta persona se salta totalmente lo esperable de esa cultura, y eso me parece que es divertidísimo y que ayuda mucho a entender pues, la realidad y a la complejidad del mundo. Y eso, pues, podría poner ejemplos, pero realmente hasta que no lo leáis no lo vais a ver, pero vamos, es muy evidente, por ejemplo, entre la gobernadora de la Areva y el pirata Belzil, que son de la misma etnia, pero vamos, no se parecen en nada en absoluto. Y además, bien es verdad que las culturas mediterráneas son algo que está muy en tu corazón, ¿verdad? Pero claro, tienes otras culturas que representan también tierras lejanas, con lo cual muchas de ellas son no blancas. Sí. Bueno, eso me parece también muy básico cuando empecé a diseñar el mundo, que tiene que ser un mundo amplio, pues por lo menos la mitad tenía que ser no blanca. Y pues, los personajes centrales en muchos casos, en el caso, el capítulo 1 no hay ningún personaje blanco, bueno, pues muchas de las culturas pues, parten de otras inspiraciones y bueno, pues la riqueza que yo creo que tiene y que al final es una normalidad, o sea, igual que se plantea todo tipo de cuestiones de diversidad, de la normalidad en estos libros, pues también. Que luego también es verdad que trato algunos temas también de racismo, pero desde la óptica de estos libros que puede ser un poco diferente a la nuestra también. ¿Cuáles han sido tus referentes clásicos, que ya has mencionado algunos, ¿no?, respecto a las culturas no blancas? Pues es que yo tengo una fascinación de verdad por los 1001 noches desde siempre.
Y entonces pues realmente eso era mi base, porque realmente yo tiro mucho de mitología, como ves, y bueno, pues a partir de ahí cuentos tradicionales también de diferentes culturas, también los cuentos africanos en general, y hay un pozo muy de intentar conocerlo todo dentro de lo posible, poder leer un poco de cada cultura para saber cómo hacer ese acercamiento, aunque es verdad que luego esto es otro mundo y no hay un calco en ningún momento de nada. Exacto, son culturas originales, pero sí que, a ver, tiene el sabor, ¿verdad?, de los textos de hace muchos siglos. Y luego también tienes relaciones no normativas, ¿no? Sí, igual que te decía que toda la diversidad la trato de una forma muy natural, pues ahí lo mismo, o sea, no hay, o sea, para los personajes se trata con una absoluta normalidad, bueno, pues como todas las relaciones son válidas, también en algunas culturas más que en otras, y eso son cosas que podrían retroceder también, depende de, digamos, quién vaya cogiendo más poder en este mundo, depende de cómo vayan evolucionando las cuestiones, pues hay cuestiones que pueden retroceder, pues la igualdad de género que existe también en gran parte del mundo podría retroceder, y también ese tipo de apertura a la diversidad amoroso y sexual también puede retroceder, depende de cómo evolucionen las cosas en este mundo. No es que sea un tema absolutamente central, pero está, y bueno, esto también se necesita con eso. Y aquí esto también para las personas que escriben, ¿no?, y que nos gusta desarrollar mundos imaginarios. Aquí surge una cuestión interesante, y es cómo hablo de sexualidades alternativas o diferentes posiciones respecto a las normatividades de género de cada cultura, sin tener el abanico de palabras actuales, ¿no?, sin poder utilizar todo este glosario que tenemos tan reciente, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a esta cuestión? Claro, o sea, pues es que eso, es otro mundo que ha evolucionado de otra manera, y en general ha evolucionado de una manera más libre, supongo, o sea que como no ha partido nunca de una imposición muy clara de cómo tienen que ser las relaciones, pues ahí en ese sentido hay una mayor fluidez, digo, sobre todo en determinadas zonas, o sea, obviamente, que al final no nos enteramos de eso, pero por ejemplo en la Costa del Norte, que es una sociedad solo de mujeres que viven en los bosques, pues obviamente para ellas es absolutamente natural y normal tener relaciones entre ellas, y no hay nada más con eso. Y en otros lugares del mundo pues igual, o sea, es igual de válido y no se le da mayor vuelta. Entonces yo considero, bueno, entiendo que en ese mundo se ha considerado que no ha habido falta de ponerle etiqueta a cómo funcionan sus relaciones, más allá de que quien lo lea pues pueda decir que este personaje me coincide con esta etiqueta, o que eso lo deja así. Sí, además hay algo como muy relajante, ¿no?, en leer efectivamente este abanico de sociedades en el cual no es tan grave, no es tan pecaminoso como ha sido, claro, en algunos momentos, ¿no? Claro, es que si entramos en el tema del pecado, ahí entra el tema de la religión, de cómo funcionan las religiones que yo planteé para este mundo, que quería plantear una religión más matriarcal, o sea, que el peso estuviera en la divinidad femenina, y de la religión en sí está planteada desde lo femenino, las sacerdotisas son todas señoras, y a partir de ahí pues es un tipo de religión bastante diferente de la que hemos venido viviendo. Igual, pues eso es lo que permite que la sociedad sea diferente, y bueno, ya sabes que al final pues hay digamos que ese choque entre esa sociedad matriarcal en el sentido bien entendido de una sociedad que es igualitaria, que no pone a uno sobre otro, frente a un incipiente intento de patriarcado que se parecería más a lo que hemos venido viviendo, ¿no?, en el que sí se intentaría poner a los dioses masculinos y a los hombres por encima del resto. Claro, esto describe un proceso que realmente sucedió, ¿no?, en la historia de la cultura y de la religión europeas, ¿no?, como las divinidades femeninas fueron en un momento dado devoradas literalmente
devoradas literalmente por... Sí, y convertidas en monstruos en muchos casos, sí, que es un poco también una de las cosas que también planteo, ¿no? Como desde el punto de vista, por ejemplo, del imperio sirnio, pues en algunos aspectos, pues algunas diosas pues son esos, unos monstruos que tienen en esas culturas, ¿no? Que no es lógico, ¿no? No es civilizado que se rijan por concilios de mujeres o que, bueno, pues eso, que al final estén rindiendo homenaje solo a esa divinidad femenina. Y luego otro aspecto súper bonito de las novelas es como en este mar, ¿no? de culturas, cada personaje tiene de repente unos dilemas, unos conflictos, tiene que elegir qué versión de sí mismo quiere ser, a quién es leal y a quién ¿no? ¿Cómo quiere ser en su lealtad? Sí, el tema de la identidad es muy importante en estos libros. Todos los personajes tienen conflictos de identidad importantes. Sobre todo los tres principales tienen un conflicto en el sentido muy relacionado con el imperio sirnio, porque los tres son, en parte, aunque lo rechacen, que ahí está la cuestión. Entonces, en un momento dado, tienen que elegir qué parte de sí mismo prefieren traicionar y cuáles van a ser las consecuencias de eso. Y en otros casos pues, va a haber un proceso un poco diferente en el que lo que van a hacer es reconciliarse con todas las partes de sí mismo, y eso va a ser muy, muy sanador para ellos, cosa que me alegra porque a una les gusta torturar a sus personajes hasta cierto punto. Y luego dentro de todo este nivel simbólico en el que participan efectivamente la religión, ¿no? Los referentes, tienes una cosa muy bonita que es un homenaje a Michael Ende, que es uno de tus autores de cabecera, ¿no? Y es la pequeña inclusión metaliteraria del lector y el papel que tiene esa pasión en la trama. Bueno, yo encantada de hablar de Michael Ende siempre. O sea, estoy pudiendo hablar de la Odisea, de una noche de Michael Ende, estoy súper feliz. Es mi referente absoluto desde súper chiquitita y me alegra poder seguir dedicándole todos los libros y siempre está presente de una manera o de otra. Entonces, sí, o sea, mi protagonista es un devorador de libros, es un señor muy adicto a la lectura, también es coleccionista de objetos, que es como otra forma de coleccionar historia. Y entonces, claro, él cree que está preparado para este viaje porque él sabe muchas cosas. Pero bueno, se va a pegar un bacatazo con la realidad absoluto, ¿no? Y es un libro también que es interesante como reflejo de mucha gente, no lo digo todos, pero que muchos lectores los que conocemos pues, el mundo de una forma, digamos, más teórica, y a lo mejor cuando te enfrentas a la realidad no es lo mismo. Pues un poco lo que le pasa literalmente a Gato de Danara una vez que se mete en esta misión. Él controla a nivel teórico muchas cosas, pero necesita la ayuda práctica de los piratas del Guardián Loco y de Leda para salvarle en casi todo. Una vez que vea que realmente pues, su conocimiento le da para ciertos aspectos, que sí que le va a ayudar, pero oye, está la cuestión un poquito limitada. Esto me suena un poco también a metáfora de nosotros frikis, ¿no? De que como tantas veces nos hemos encontrado en ese tipo de situaciones, ¿no? Lo hemos vivido infinitas veces en la ficción y de repente te pasa en la vida real y te quedas como, ¿qué está pasando? No me entero de nada, ¿no? Esa preparación no acaba de servir. Gloria, pues cuéntanos ahora cómo ha sido el proceso de la separación, digamos, de la historia en los diferentes libros. Pues el primer libro realmente podría leerse de forma autoconclusiva, porque lo que es la trama de ese viaje a la isla Luna en busca de la estatua del dios de la guerra cierra, pero lo que es el marco general de trasfondo termina de cerrar en las Cuatro Lunas Negras. Entonces, digamos que la parte así más sencilla con esa está, pero toda la historia está global, con lo que hemos hablado y muchísimo más, está en el global. Y pues eso fue un poco lo que hice en ese proceso, o sea, intentar pues, darle un cierre que fuera satisfactorio a esta historia. Y que realmente, claro, de trama de pues no hemos hablado, porque es que si no aquí ya estoy haciendo demasiado spoiler. Esa es un poco la cuestión. De hecho, pues la sinopsis del libro 2, pues algún pequeño spoiler tiene, ¿vale? Lo digo para cuando vayan a mirarlo, mejor que lean la sinopsis de Islas de la Noche, y pues un poco así por encima. También recomiendo que le echen un vistazo al mapa, que me dice un amigo y es una joya. O sea, lo que hice fue darle forma bien hecha al primero que dibujé yo.
Y bueno, pues nada, eso, que le echen un vistazo porque creo que queda muy bueno. Todos tienen el Ouroboros en los libros, que es un símbolo que también remite a Ende. Y pues, a esos ciclos, ¿no?, de eternos de vida y muerte que me interesan tanto y que pues, están en los libros también. ¿Y qué son las Islas de la Noche? Importante pregunta. Pues las Islas de la Noche, esto viene de unos viajes personales, de pues, unos lugares concretos que yo visité en Irlanda durante el Erasmus, y eran lugares concretos en los que yo sentía como una energía especial. Que eran lugares que tenían algo que no sabía muy bien cómo explicar. Y bueno, me pasó en el castillo de Blarney, me pasó en las Aran Islands, y si hubiera quedado ahí, la maravilla es que cuando voy a Grecia siento lo mismo en otros lugares en Grecia, y ahí cuando todo se me arma, ¿no? Y siento pues la necesidad de contar una historia con lugares que están en el mundo, pero no forman realmente parte de su mundo. Realmente las Islas de la Noche son parte del mundo de los muertos o del mundo de los dioses, que viene a ser lo mismo en mi mundo. Y entonces están en el mundo de Nirvalam, pero siendo parte de otro. Entonces cuando entras en esas Islas de la Noche, es noche perpetua, y ahí pues puede ocurrir de todo. Realmente hay dos tipos de Islas de la Noche, para que lo entiendan. Unos podían ser como un jardín y otros como una jungla. Entonces las civilizadas, las Islas de la Noche civilizadas, que serán los jardines, es donde se han construido los templos durante cientos y cientos de años. Entonces había mucha gente realmente casi ni se da cuenta, entra ahí, bueno, ok, es de noche, pero es un sitio en el que están a salvo. El asunto está cuando van a las pocas Islas de la Noche que quedan todavía salvajes, bueno, pues ahí hay de todo. Y es pues, a la que ellos van a tener que ir, por supuesto. Uno de mis personajes principales pasó la infancia en una Isla de la Noche, porque él es medio criatura de Islas de la Noche, por lo cual, bueno, él sí controla esa parte. Eso no quiere decir que no sea peligroso para él, que también lo será, pero por lo menos tiene ese control. Y además las Islas de la Noche, como están conectadas entre ellas, permiten el teletransporte, que no es que sea un tema central, pero yo al final acabo escribiendo el teletransporte, el relato de alucinados también. Bueno, ¿por qué será? Vale. Bueno, yo vengo de Maspalomas en Gran Canaria y me queda todo un poquito lejos. Entonces, bueno, pues ojalá se aparezca el teletransporte, sea con la máquina que puse en Alucinadas, sea con las Islas de la Noche, aunque ese método me parece un poquito peligroso. Bueno, pues como veis, este libro tiene todo lo que mola junto. Entonces, tenéis preguntas para Gloria, que yo sé que aquí hay grandes fans de las culturas clásicas, no miro a nadie. Quería preguntar si hay alguno de las cosas que has utilizado para contar la novela que se basan en hechos históricos, que hayas utilizado, si puedes decir alguna referencia concreta. La pregunta ha sido que si has utilizado referencias concretas históricas como referencia, o sea, como parte de la novela. Sí, vale, pues habría varios ejemplos, pero voy a coger uno que me gusta mucho, ¿verdad? Y el prólogo de Islas de la Noche es un peregrinaje a un templo, que obviamente está en la Isla de la Noche, por lo cual es de noche. Otra cosa que no he dicho, claro, las sacerdotisas viven en los templos, por lo cual viven siempre de noche, para bien o para mal. Sobre todo la suma sacerdotisa, que es la única persona que tiene una vida extendida, por lo cual ella ya lleva unos 400, 500 años viviendo en la oscuridad, lo que es. Menos mal que hay 2 lunas, que no habíamos dicho. Bueno, la cuestión es lo del peregrinaje. Entonces, en la antigua Grecia había un peregrinaje súper importante, que era el templo de Deméter en Elefsina, cerca de Atenas. Es un sitio que recomiendo muchísimo porque hoy en día casi no va nadie. Frente a lo que pasó en la antigüedad, que estaba abarrotado, pues ahora mismo casi no va nadie y son unas ruinas maravillosas. Y ahí era un peregrinaje que ocurría cada año, en el que se celebraban estos ritos mistéricos en relación a 2 diosas, ¿no? A Deméter y a Perséfone, con esa relación también con el inframundo, porque ahí estaba la entrada al mundo de los muertos. Entonces yo cuando fui allí, todo me encajó. O sea, eso que estaba hablando se me había quedado, ¿no? Hablé de Irlanda y hablé de Grecia, pero me quedaba eso, ¿no? Primero fue la búsqueda del templo de Deméter en la isla de Naxos, que lo estuve buscando y no lo conseguí encontrar, y hay un poco de esa búsqueda también en el libro. Y luego sí que vi el templo de Deméter en Elefsina, y toda esa historia, ¿no? de ese peregrinaje, pues está ahí en esos peregrinajes que ocurren también
anualmente en ese mundo para las divinidades que yo he creado, pero con esa inspiración clásica. Pues muchísimas gracias, Gloria. ¿Alguien más? ¿Tenéis algo que...? Sí, una pregunta, lo que comentaste con respecto a las interrelaciones entre las sociedades ya de por sí es apasionante, pero y al final comentaste que en las Islas de la Noche se agregan elementos fantásticos. La pregunta es, ¿esos elementos fantásticos se encuentran solo en esas islas o se extienden al resto del mundo que creas? Vale, pues realmente casi todo lo fantástico está en las Islas de la Noche, pero hay algunos personajes que sí que tienen habilidades mágicas, poquitos. Las sacerdotisas tienen capacidades mágicas, las estudian, pero están muy limitadas en su uso. Y después hay una zona del mundo que es el Arique, que son muy especialitos, están aislados en sus islas y ellos sí nacen con capacidades mágicas, pero también hay una cuestión ahí muy clasista que hay que estudiar también para aprenderlo, con lo cual solamente hay un sistema de clanes de magos bastante chungo, y de hecho por ahí está la ley del yokai, que bueno, trae muchísimos problemas a muchísimos personajes también. Entonces, bueno, realmente lo fantástico lo vas a encontrar sobre todo en las Islas de la Noche. Más allá de, bueno, también una cosa que creo que, bueno, es así, ¿no? Lo de Leda. Claro, mi protagonista, Leda, la que decía que es una espía y tal, ¿no? Bueno, pues ella en un momento dado, desde el principio del libro, consigue una habilidad que es espectacular para ser espía, aunque no la tenía de base, que es la posibilidad de cambiar de aspecto físico. Y bueno, pues eso es una de las cuestiones que sí que va apareciendo como elemento fantástico más en la novela, y bueno, pues eso también pues tiene unas explicaciones respecto a todas estas reflexiones que hablamos también de la identidad, ¿no? De cómo sigue siendo ella pese a tener otras formas físicas y bueno, pues otras cuestiones, ¿no? No sé si quieres comentar algo. Bueno, por una parte dices, mira, la industria editorial es un poco un desastre porque una novela como esta haya tardado tanto en encontrar su sitio, pero por otra parte, como lectores, tenemos muchísima suerte de que hayas podido tener todo este recorrido, ¿no? Para desarrollar un world building tan espectacular. Así que nada, aquí los tenéis dentro del marco del Celsius. Ahora va a estar disponible Gloria para firmar los que queráis. Y la podéis asaltar porque, claro, en media hora no nos ha dado tiempo ni empezar a hincarle el diente a toda la complejidad de esta obra maravillosa. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias. Pues vamos a firmar, y los libros están en la caseta de Cazador, y por lo que me han dicho, si se llevan estos dos, les regalan el pequeño de Alma de Cenizas, que es otra historia, pero es una historia que habla también de cómo los personajes se interconectan entre mundos, así que todo se relaciona. Gracias, guapísima.